¿Qué tal? Muy buenas. Pepe Reyes saludándoles a través de El Gallito, la que toca éxitos, para un programa muy especial. En los siguientes 30 minutos vamos a escuchar a Aide Guzmán. Aide Guzmán estará platicando con ustedes acerca de las tierras, nuestras tierras de agricultura. Una plática que será seguramente muy interesante, como en anteriores programas que hemos tenido con nuestros queridos amigos de American Farmland Trust. Vamos a iniciar para decirles que es patrocinado por el American Farmland Trust a través de un fondo del Departamento de Agricultura y Alimentos de California. El AFT, el American Farmland Trust, es una organización a nivel nacional, fundada en 1980 con presencia en 6 regiones del país, incluyendo nuestro estado de California. La misión de American Farmland Trust es preservar, mantener a los agricultores en la agricultura y promover prácticas de agricultura sustentable por medio de su iniciativa Campos para una nueva generación, Farms for a New Generation. American Farmland Trust vincula a agricultores de pequeña y mediana escala y de recursos limitados con asistencia técnica e información sobre programas de apoyo financiero disponibles a través de talleres, materiales impresos y medios alternativos como la radio, como donde estamos ahorita, ¿no? Y me da mucho gusto que AFT, American Farmland Trust, esté utilizando el medio radiofónico para hacer llegar a los agricultores, a los rancheros, a la gente relacionada con la agricultura en nuestra región tan rica en estos menesteres, sobre cosas nuevas, innovaciones, técnicas, consejo, asesoría, etcétera. Es bien interesante todo esto, es apasionante. Y vamos a platicar con Aide Guzmán. Aide, disculpa lo largo de la introducción, pero pues teníamos que mencionarlo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, claro, estoy muy bien hoy. Qué bueno, me da mucho gusto. Aide Guzmán, para que el público te conozca y sepa quién eres y las armas que portas en tu talento, en tu educación, en tu experiencia para esto de la agricultura. Vamos a decir que tú eres originaria de la comunidad de Fargo, ahí cerca de Fresno, y estás a punto de obtener ya tu doctorado en ciencias ambientales, ¿o ya lo obtuviste? Dímelo. Estoy a 1 mes y 2 meses para acabar, ya casi. Ah, qué bien. Felicidades, Aide. Gracias. Felicidades. ¿En qué universidad? Estoy en la Universidad de California, Berkeley. UC Berkeley, excelente. UC Berkeley. Qué bueno. Para familiarizarnos más, Aide Guzmán, ¿tus padres de dónde son? Tú naciste en Fargo, cerca de Fresno, pero ¿tus padres de dónde llegaron? Sí, mis padres llegaron de México, del estado de Hidalgo, de un ranchito, y llegaron acá a Estados Unidos como trabajadores agrícolas aquí en los campos del Valle Central. Y la pregunta obligada, Aide, ¿por qué a ti te gustó esta carrera de la agricultura y todo lo que se refiere a eso? Pues como le dije, mis papás eran trabajadores del campo y ellos vinieron de un ranchito donde igual ellos cultivaban maíz y frijoles. Y así entonces toda mi vida he estado rodeada de la agricultura en mi corazón. Como mi papá siempre dice que siempre seré del campo y también de lo que estaba rodeada, pero al mismo tiempo tenía muchas preocupaciones del tipo de agricultura que estaba en el Valle Central, porque hay muchas enfermedades que sufre la gente que viene de la agricultura, como los químicos, el polvo, la contaminación del aire. Hasta yo tenía asma cuando estaba chiquita. Entonces, y también, pues así le daña también al cuerpo del trabajador. Pero además, lo que me importaba mucho es que el Valle Central es tan importante para la agricultura que yo quería estudiar una carrera en que podríamos mejorar también la agricultura, que sea más sostenible, pero también que bajaría el daño que tenía la comunidad y el medio ambiente. Entonces así me fui a la universidad a estudiar y ahora estoy haciendo mi doctorado en este tema. Muy bien, lo traes en la sangre, en el alma y en el corazón, todo lo referente a la agricultura por tus antepasados de tus padres allá en Hidalgo, ¿verdad? Los consejos de tu papá y de tu mamá, y a ti que te nació naturalmente toda esta pasión, ¿no?, por la agricultura y lo que produce la tierra. Así es, y siempre creo que es bien chistoso, que no creo que mis papás pensaban que iba a regresar al FIL de esta manera, pero me han apoyado bastante y siempre serán mis primer maestros. Mira, qué bonito lo que acabas de decir. Tus primeros maestros, tu papá y tu mamá. Y estás regresando al field, estás regresando al campo, pero de una manera triunfante también en otros aspectos, ya con un título profesional en la mano y para ayudar a la agricultura de nuestro querido estado de California y ayudar a los trabajadores, a los rancheros, los dueños de los campos, a que todo lo llevemos en santa paz, eso sí, progresando, ¿verdad? Sí,
Sí, y todo esto ha sido posible por ir a la universidad y tener el apoyo de mis papás. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia, mi querida Aide Guzmán. Quiero felicitarte otra vez antes de hacerte la primera pregunta relacionada con el tema de hoy, la salud del campo, la salud de las tierras. Quiero felicitarte otra vez por tu próximo doctorado en ciencias ambientales que vas a recibir de USC Berkeley. Estamos orgullosos de ti. Muchas gracias, muchas gracias. Pregunta, ¿qué son y para qué sirven las micorrizas? Hace tiempo yo platiqué y escuché esta palabra por primera vez de parte de mi querida amiga y tu querida amiga también, amiga en común y compañera tuya, Carmen Carrasco, ¿no? Las micorrizas. Es un hongo. Háblame de las micorrizas. ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Y cómo trabajan para aportar nutrientes a las plantas, Aide? Sí, micorrizas, así la está pronunciando bien. Uh-huh. Ok, las micorrizas son hongos que viven solamente en el suelo, pero para hablar de ellas tenemos que regresar hacia atrás 450 millones de años. Ah, caray. Ok, cuando las plantas empezaron a establecer en la tierra, entonces cuando empezaron a llegar así a la tierra, casi no tenían raíces. Entonces estos hongos, los micorrizas, les ayudaron porque funcionan de una manera muy importante. Ok, así las micorrizas se meten dentro de las raíces de las plantas y después tienen algo que se llaman hifas o como extensiones, así como hilos, pero son casi como brazos, y esos brazos funcionan que se van dentro del suelo más lejos de que una raíz pueda ir. Y después con estos brazos, estas hifas de las micorrizas agarran nutrientes como nitrógeno y fósforo que las plantas críticamente necesitan para crecer. Uh-huh. Entonces, sin estos nutrientes no pueden crecer. Y en cambio de esos nutrientes, las plantas, pues las micorrizas no lo están haciendo por nada, pues las plantas les dan carbón o como carbohidratos o como azúcar. Entonces, ellos que las micorrizas necesitan para sobrevivir. Entonces, de esta manera las micorrizas ayudan a las plantas y las plantas las ayudan a las micorrizas. Y así tienen una relación simbiótica y son tan importantes. Casi la mayoría de todas las plantas que están en este mundo forman esas asociaciones de las micorrizas. Entonces, cuando uno está caminando en el suelo, nosotros no miramos eso, pero abajo de nuestros pies están miles y miles de micorrizas y hilos y hifas alrededor de todo el suelo, ayudando a las plantas que capturen nitrógeno y fósforo que necesitan para crecer. ¿Sabes de que el fin de semana que acaba de pasar planté 10 plantitas de chile jalapeño? Y 10, y leí bien los instructivos ahí para la separación entre planta y planta y todo eso. Después ya un poquito de agua y al día siguiente ya les di comida para las plantas, ¿verdad? Uh-huh. Pero a la hora de hacer los hoyos, a la hora de excavar, yo me di cuenta de esas fibras pequeñitas también de que tú mencionas. ¿A eso te refieres? Sí, a veces casi no se pueden ver con el ojo, pero son casi se miran como hilitos bien microscópicos. Muy pequeños, entonces, sí. Muy pequeños, sí. Pero hay bastantes, miles sí. y miles de metros en una cucharadita de suelo. Excelente respuesta, qué bien. Bueno, pues qué interesante todo esto, muy interesante. Ahora, las micorrizas son parte entonces de la microbiología del suelo, ¿verdad, Aide? Sí, entonces debajo del suelo tenemos bastantes microorganismos, las bacterias que son buenas y malas para las plantas, tenemos las lombrices que unos miramos, tenemos insectos y micorrizas que todos estos viven en el suelo y funcionan como el suelo. Cuando lo mira uno, se mira, pues no miramos qué están comiendo, pero es un suelo vivo y tantas cosas están pasando. Entonces, las micorrizas son parte de este organismo de suelo que está viviendo y proviendo nutrientes para las plantas y se están comiendo y moviéndose a través del suelo. Es un party de microorganismos en el suelo. Es una pachanga que hay ahí. Una pachanga entera. Tremenda, sí. Aclárame esto, es una pregunta tonta. ¿Las lombrices que vemos ahí debajo de la tierra cuando excavamos, son malas o son buenas para las plantas? Son buenas. Las lombrices esas grandes que uno mira que también uno usa para pescar, son buenas. Son buenas porque hacen varias cosas. Una de las cosas que hacen es que comen la materia, las plantas que se están muriendo. Sí. Y cuando las comen, pues echan popó. Y ese popó tiene muchos nutrientes. Ajá. La otra cosa que hacen es que se mueven alrededor del suelo y les da aire al suelo, porque los otros microorganismos también necesitan aire, oxígeno. Ajá. Y también de esa manera hacen hoyos que también la agua puede mover.
Entonces tiene bastantes funciones que son muy beneficiosas para el suelo. ¿Cómo aprendemos en esta clase de programas con ustedes, los especialistas, los expertos en esto de la agricultura y en esta región tan rica y progresista de Estados Unidos que viene siendo todo el Valle Central, toda esta zona, hasta allá por Salinas, todo aquello, Watsonville, tan rica la agricultura en nuestra región? Gracias por compartir esto. Ahora, hay de las micorrizas, ¿se forman naturalmente o se pueden adquirir en alguna tienda para su aplicación? ¿Es posible esto? Las micorrizas se forman naturalmente y uno puede pensar, y podemos hablar más de eso adelante, ciertas prácticas agrícolas adecuadas, uno puede aumentar su presencia y la diversidad de esas micorrizas. Pero uno también las puede comprar. Hay unas compañías que venden inoculantes que tienen micorrizas, pero si un agricultor viene a la tienda o las quiere comprar vía el internet, uno tiene que recordarse que estos productos no son regulados. Entonces, no hay una regulación que tienen que funcionar de esta manera o tienen que tener esto. Entonces, uno tiene que tener eso en cuenta. Uh-huh. También estos productos tienen 3 a 6 especies de micorrizas, pero hay miles y miles de especies naturalmente de micorrizas y no todas son iguales. Entonces, uno va a comprar 3 a 6 especies de micorrizas cuando naturalmente uno puede crecer las comunidades de miles y miles o cientos más micorrizas. Entonces uno cuando compra micorrizas tiene que pensar en eso, pero eso no es para decir que uno no debería comprar, pero está mejor que uno investigue el producto que va a comprar y que va a aplicar a su field. Claro, ahora en internet hay mucha información acerca de la agricultura también. A mí me gusta mucho la jardinería y me gusta visitar ciertas páginas de internet, ¿verdad? Algunas son más interesantes que otras, pero es importante informarnos, así como tú lo dices, acerca de comprar micorrizas en la tienda. Otra pregunta, Aide, ¿por qué es importante, y dando un pequeño giro a la plática, por qué es importante que las plantas tengan raíces fuertes y profundas? Pues las raíces son todo, es todo para la planta, en que pues por una manera pues les ayuda a que estén estables en el suelo, ¿verdad? Pero también las raíces son importantes porque es el vehículo en que las plantas usan para agarrar nutrientes, agua y mucho más. Entonces, teniendo raíces que son fuertes, saludables, ayuda a que uno tenga plantas saludables, que uno que rinda la fruta que uno quiere cultivar. Y las plantas que tienen raíces más profundas y que abarcan el suelo, pues en ese caso en unos casos pueden capturar recursos más mejor. Y recursos, me refiero a los nutrientes y agua. Muy interesante tu respuesta, mi querida Aide. Y sabes de que me gustaría hacer una pequeña pausa para que tú nos des un número de teléfono o un sitio de internet para que la gente pueda conversar contigo o hacerte preguntas. ¿Se puede eso? ¿Es posible? Sí, claro. Para contactarme hay varias maneras. Es mi nombre, Aide Guzmán, que se deletrea AIDEE Guzmán, GUZMAN, y es @berkeley.edu. Ese es mi correo electrónico que claramente alguien me puede contactar. Y también por Twitter tengo el nombre de Soils, que es suelos en inglés, Soils, SOILS, and EAND, IND y Bees, BEES, Soils and Bees en Twitter. Muy bien, perfecto, para que la gente que esté interesada en esto de la carrera de la agricultura y que se sienta inspirada por ti o tenga preguntas simplemente acerca de los suelos, que te contacten. Bueno, ¿cuál es, Aide, la influencia de la diversificación de cultivos en la salud del suelo o cómo afecta a la salud del suelo tener cultivos diversos? Sí, entonces, otra manera de pensar esta pregunta es por qué les importa a los hongos a la agricultura. Pero para llegar a eso, les quiero primero decir qué es la diversificación de cultivos. Uno lo puede pensar de 2 maneras, en espacio o tiempo. Así, uno puede crecer muchos cultivos al mismo tiempo, como su jardín que tiene sus chiles, o pone los frijoles, o pone lechuga, o crece rábanos. Esos cultivos al mismo tiempo en espacio. También puede haber diversificación de cultivos al tiempo. Entonces, es plantar diferentes cultivos a través del año. Entonces, eso es rotación de cultivos.
Pero ¿por qué es importante la diversificación de cultivos al salir del suelo? Una manera de pensarlo es como un field, es como un equipo de fútbol. Entonces, si uno está formando su equipo de fútbol para ir a un juego con otro equipo de otra ciudad, la más diversidad de jugadores que tiene, la más funciones que uno puede hacer. Por ejemplo, si uno tuviera puro jugador que nomás es bueno a patear la pelota muy fuerte, pero no tiene buena defensa, entonces, ¿cómo va a poder parar los goles del otro equipo? Exacto. Entonces, la diversificación de cultivos funciona de esa manera, pero para el suelo, la misma imagen funciona igual. Entonces, cuando uno tiene diversificación de cultivos en manera de rotación de cultivos o de cobertura, esto decir más cultivos en un espacio, de esa manera aún ahora tiene un gran sistema de raíces diferentes que funcionan, que están más largas o más expansas, y de esa manera pone una fuente de materia orgánica o carbón que es más diversa. Y los microbios necesitan carbón para sostener sus funciones, entonces ellos necesitan el carbón. Entonces, si uno tiene cultivos de diferentes tipos, ahora tiene raíces de diferentes tipos. Y, por ejemplo, en las micorrizas son selectivas en las plantas con las que se asocian. Entonces, diferentes cultivos afectan el tipo de micorrizas que hay. Algunas micorrizas absorban mejor fósforo que la planta y otros pueden resistir más las condiciones de sequía. Entonces, esa es una manera de pensar de que uno pone más diversificación de cultivos, ahora uno tiene más diferentes tipos de microbios. Y eso es importante porque los microbios hacen diferentes cosas. Como las lombrices, ellos, como les dije hace poco, ayudan a mantener los nutrientes, el aire del suelo. Entonces, más diversidad, más funciones. Y como recordarles, como un equipo de fútbol, uno quiere tener a plantas que puedan tener diferentes funciones, que en retorno al cambio afecta la diversidad de microbios, que al cambio tiene más funciones, entonces ahora tiene un suelo más saludable. Excelente respuesta, y el ejemplo que nos das de comparar con el deporte del fútbol, soccer, para este asunto, la diversificación y la diversidad de talentos ayuda para una causa, para un fin. Muy bien, Aide. ¿Cuáles serían algunos de los problemas de los monocultivos y la agricultura industrial masiva? Porque vemos ya a estas alturas del partido cantidades masivas. Es una cosa increíble. Cuántos miles y miles de naranjas, cuántos miles y miles de peras, ¿verdad? De pistacho a nivel industrial ya. ¿Qué tanto hay de bueno y qué tanto hay de malo en esto, en la cosa masiva, industrializando la agricultura? Pues para empezar, lo bueno de tener monocultivos para alguien es que pues ahora tienes un solo enfoque, ¿verdad? El agricultor tiene su maquinaria para cultivar este tipo de cultivo y ya no se tiene que preocupar de otras cosas. Todo está al plan de un cultivo. Pero puede causar problemas. Entonces, los problemas que vienen con sembrar estos monocultivos, especialmente en la cantidad que vemos cuando uno maneja por el 5, es que el agricultor puede tener problemas de plagas. Entonces, plantando el mismo cultivo cada año puede aumentar las plagas. Entonces, una manera de pensar en esto es si tiene un buffet en un party y nomás tiene, por decir, ensaladas, pues nomás cierta gente les va a gustar las ensaladas y nomás van a seguir viniendo. Y entonces para el próximo party, pues van a decir, pues a mí no me gustó ese party, nomás la gente que le gustó la ensalada va a llegar. No había guacamole ni chips, ¿verdad? No, entonces no me interesa. Y de esa manera, pues los microbios que hay, pues la diversidad de microbios que hay en el suelo, pues se bajan. Entonces las funciones que hay se bajan. Pero también llegan las plagas, porque las plagas pues se acostumbran ahora se baja la diversidad de los microbios, ahora no tienen que competir con nosotros. Entonces ahora tienen un hábito que es excelente para ellas. Llegan a conquistar. Entonces ahora tienen muchas plagas y en cambio de eso, el agricultor ahora tiene que poner más químicos para parar las plagas. Entonces, yo se me pongo a pensar en cómo la gente de México siembra su milpa, ¿verdad? Su maíz y frijol. Y también pone su calabaza. Y
llegó tanta inteligencia para crear un sistema así, porque ahora tiene una milpa, entonces en el maíz y el frijol le ayuda a agarrar más nitrógeno, porque les ayuda a agarrar microbios que agarran nitrógeno, pero también las calabazas a veces asustan las plagas, pero para llegar para atrás a los monocultivos, ese es un problema, en que cuando uno sigue plantando monocultivos puede aumentar las plagas arriba y también en el suelo, y también de esa manera puede aumentar los químicos que afectan al medio ambiente tanto como la gente en esa área. Entonces, para el suelo, cuando uno disminuye la diversidad de microbios, disminuye las funciones como agarrar los nutrientes, la infiltración de agua y mucho más. Entonces, para solucionar en parte el problema de los monocultivos, sería aconsejarles que sean más diversos, ¿no? Que den variedad a los cultivos, ¿no? Sí, claramente, y hay diferentes maneras de hacer eso. Entonces, cuando a veces ves unos agricultores que tienen almendra, ponen que se llaman cobertura en medio de sus surcos para aumentar la cobertura de esa manera, pero también uno puede implementar rotaciones de cultivos. Entonces, no siempre plantar calabaza a través de cada año, pero cambiarla para que las plagas que ya se acostumbraron, pues les dicen, pues ya te quité la comida, ahora tengo un nuevo cultivo, y pues así reduces las plagas, y de esa manera puedes disminuir el costo que uno pone para los químicos, y además te ayuda en crecer la diversidad de microbios, que ayuda a capturar los nutrientes, y de esa manera pues bajas los costos de fertilizantes que tienes que usar para tu campo, tu field. Qué interesante todo lo que nos estás compartiendo esta tarde, Aide, a través de El Gallito en este programa. ¡Qué barbaridad! Otra pregunta sería, ¿cuáles son, Aide, algunas barreras, algunos problemas, algunos obstáculos que enfrentan los agricultores, especialmente los agricultores a pequeña escala, al tratar de implementar la rotación y la diversidad de los cultivos? Sí, entonces en mis estudios de doctorado lo que ha hecho mucho es trabajar con agricultores, y lo que he visto, barreras que uno enfrenta, unos conocimientos, no es que uno sepa, pero conocimiento en cómo, en un field chiquito, cómo implementas estas prácticas de diversificación de cultivos. Uno es tener suficiente espacio para implementar y tener un plan de qué vas a plantar en qué tiempo del año. También es saber qué tipo de coberturas funciona para tu field. Las coberturas de cultivo que un agricultor pone en grande escala, pues nomás pones a través de todo field, pero un agricultor de pequeña escala tiene que pensar en eso mucho más, en qué tipo de cultivos va a poner y también cómo les va a ayudar. Entonces, como las barreras que veo de los agricultores de pequeña escala es eso, tener un plan y en su conocimiento de su field. Pero más allá, los problemas que veo, las barreras que veo de los agricultores de pequeña escala es tener terreno que no está rentando, sino compra un terreno y que pueda establecer estas prácticas en su field. Entonces, esas son las barreras, pero lo que veo es que muchos agricultores agricultores de pequeña escala tienen interés. Nomás es ir a talleres que pone como American Farmland Trust y otros para tener conocimiento para saber lo que puede poner en su field y lo que pueda trabajar en su área. Muy bien, estamos llegando al final del programa, pero antes a mí me gustaría compartir un número de teléfono, y este número de teléfono es precisamente de Carmen Carrasco, ¿verdad? Para que ustedes, si tienen alguna pregunta, porque tú compartiste tu sitio de internet, ¿verdad? Tu website o tu email, y también tu sitio para Twitter, pero este número de teléfono también es para que le llamen como una opción más directamente a Carmen Carrasco. Ella pertenece a la organización de American Farmland Trust y su número es el 916-282-3992. Carmen ha estado en otros programas aquí en el pasado haciendo el mensaje y compartiendo con los agricultores en pequeña y gran escala, pues de los consejos de
la sabiduría de todos ustedes que en grupo aportan para el progreso de la agricultura en el Valle Central. Y hemos tenido también muy buena respuesta de parte del público con estos programas cuando ha venido Carmen. Igual contigo, que nos estás aportando de una forma muy clara y muy instructiva lo que viene siendo todo, la parte técnica, lo que está debajo del suelo, qué es bueno, qué es malo para que los cultivos sean mejores. Este es el número otra vez de Carmen Carrasco para que usted le llame y le haga preguntas acerca de este programa y de cualquier asunto, ya sea que usted sea supervisor en alguna cuadrilla en el campo, quiera aprender más, es mayordomo, es ranchero, ¿verdad? Renta tierras, etcétera. Este es el número de Carmen, 916-282-3992. 916-282-3992. Carmen Carrasco pertenece justamente a American Farmland Trust. Y vamos con la última pregunta para ti, mi querida Aide. ¿Cuál sería el papel de los insectos polinizadores en los cultivos? Sí, no estamos cambiando de tema, pero es un tema que me interesa mucho porque también mis estudios se han enfocado a polinizadores. Uh-huh. Y el papel de polinizadores, uno ve, cuando ve esas cajas de abejas ahí por el Valle Central, esas son abejas que se llaman honeybees, pero en California también hay insectos polinizadores que son nativos o silvestres, que hay casi 1,400 especies de polinizadores aquí en el Valle, aquí en California, que también ayudan a los cultivos, y los polinizadores aseguran que los cultivos puedan crecer frutas porque mueven el polen a las flores para que puedan tener cultivos. Entonces es muy importante no nomás apoyar la salud de las honeybees, pero también apoyar la salud de esas abejas nativas que son gratis, que también ayudan a polinizar los cultivos aquí en el Valle Central. Excelente. Pues este programa ha sido un patrocinio de American Farmland Trust a través del Fondo de Departamento de Agricultura y Alimentos de California. Les repito y les recuerdo que American Farmland Trust es una organización a nivel nacional. Se fundó en 1980 con presencia en 6 regiones del país, incluyendo California. Y la misión de American Farmland Trust, AFT, es preservar los campos agrícolas para la agricultura, mantener a los agricultores en la agricultura y promover prácticas de agricultura sustentable. Y lo que tú aportaste hoy, mi querida Aide, es sumamente valioso. Y otra vez quiero felicitarte por tu doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Berkeley, UC Berkeley. Te felicito mucho de veras. Muchísimas gracias a usted y por invitarme y a platicar con usted hoy en este día. Antes de que te vayas, Aide, dame tus contactos otra vez. Sí, entonces me puede contactar en Aide Guzmán @berkeley.edu y también en mi Twitter, que es Soils and Bees, que es en inglés suelos y abejas. Soils and Bees, ahí está también Aide. Y el número de Carmen Carrasco, directamente de American Farmland Trust, es el 916-282-3992. Ella, Carmen, tengo entendido que es de Oaxaca, si mi memoria no me falla, sí es de Oaxaca, y tiene mucho conocimiento en esto también, conocimientos que adquirió desde que estaba allá en su tierra, ¿verdad? 916-282-3992. Aide, me encantó platicar contigo, hemos aprendido muchos todos de ti, y ojalá que pronto te tengamos en otro programa similar. Igualmente, fue muy, muy bueno estar aquí hoy con usted. Gracias, muchas gracias. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Que tenga buen día.